חסרון אמונה, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה היא בחינת תפילה, ויהי ידיו אמונה. Justo, capítulo 4. Este habla sobre la Teshuvah, retornando a Dios el arrepentimiento. Si algún concepto ejemplifica el conocimiento de Dios, es la convicción del judaísmo de que el hombre puede alcanzar el arrepentimiento completo. De hecho, el judaísmo encuentra insuficiente la palabra arrepentimiento, porque la palabra arrepentimiento presupone un estado natural libre de pecado, a partir del cual en realidad no hay regreso. Al concepto judío le corresponde la palabra teshuvah, retorno. Otras filosofías, por ejemplo, miran al hombre como un ser desesperado, víctima del pecado original. Bajo esa perspectiva, el arrepentimiento completo es imposible. ¿Cómo puede uno retornar a su naturaleza pura, si bajo esa premisa tal estado está de por sí manchado? En realidad, el arrepentimiento de un pecador es obstaculizado solo por un corazón engañoso y una falta de claridad, quizá autoindulgencia, de su propia mente. Si optara por un acercamiento sincero a Dios, por cierto hallaría las puertas del arrepentimiento abiertas de par en par, y entendería que no hay obstáculos que pueda evitarle conseguir tan loable objetivo. De hecho, Dios abre la puerta de la rectitud para todos, y en su gran amor y benevolencia instruye al hombre por el buen camino, como está escrito: bueno y honorable es el Señor, por tanto, Él enseña a los pecadores el camino. Tehilim 25:8. Y también está escrito: el Señor está próximo a quienes lo llaman con sinceridad. Tehilim 145:18. ¿Cómo puede ser aceptada la idea de estas filosofías del pecado original cuando 9 almas han ascendido a su recompensa eterna sin haber experimentado la muerte? Aquí es una nota que se nos hace. Arrepentimiento y retorno han de interpretarse a lo largo del texto como el híbrido y más significativo arrepentimiento-retorno, es decir, que Teshuvah va a tener las dos connotaciones. Un poco el significado que las filosofías manejan como arrepentimiento, pero que no es estrictamente a lo que ellos hacen referencia, más bien a retorno. Y otro de los conceptos que va a tocar pues es también pecado. Pecado, vamos a ver que en muchas filosofías se maneja, pero pecado es algo como que mancha, ¿no? Algo como que destruye de alguna manera. Sin embargo, en el judaísmo eso no es. Aquí, como se ve en el judaísmo, es errar. Y dicen los ajamines, errar en el blanco. O sea, yo tenía que darle a un blanco y lo que hice fue que erré, o sea, me desvié del camino. Entonces, lo que tengo que hacer es retornar a algún sendero para poder dar en el blanco, ¿no? Eso sería realmente. Y ahí sí no cabe la idea de que nos manchemos, sino más bien simplemente un descuido, ahora sí que nos desviamos, es más bien una desviación que al final de cuentas, cuando retornamos, llegamos al mismo estado que estábamos antes, ¿no? El más notable de esto es, por supuesto, el profeta Eliyahu, quien ascendió a los cielos en su carruaje en llamas. Reyes 2:11. Otra fue Serach, la hija de Asher, quien informó a su abuelo Jacob que su tío Joseph estaba sano y salvo en Israel. De acuerdo con la tradición hasídica, el gran rabino Baal Shem Tov tuvo la oportunidad de ser el 10º en dejar esta tierra sin probar la muerte, pero escogió experimentarla. Contempló todo como emanando directamente de Dios, por tanto, últimamente bueno y digno de ser experimentado, como se ha escrito: los pies de la Shejinah descienden aún hasta la muerte. Mishle 5:5 y 7:27. El judaísmo rechaza la noción del hombre como un ser atrapado por el pecado original. Aprendemos que Abraham y Sara llevaron adelante aquello en lo que Adán y Jabá fallaron en cumplir. Y Jacob, mediante su exaltado servicio al Creador, consiguió una rectificación verdadera del pecado del árbol del conocimiento del bien y el mal. Eso quiere decir que el hombre puede retornar a Dios, sin importar cuán bajo haya caído. El método para que el hombre retorne a su verdadera naturaleza, a un estado alejado del pecado, está delineado de forma sistemática en el judaísmo, y todo individuo, israelita o no ajida, puede llevarlo a cabo.
¿Por qué debería el hombre esforzarse por retornar a Dios? La razón más simple es, por supuesto, para evitar el castigo, pero existe una razón más noble. Supongamos, para hacer una analogía, que una persona tiene entre sus posesiones una gran pintura de Rembrandt. En tanto que no sepa que es un objeto de inmenso valor, la arrojaría al ático sin importarle cuánto moho y polvo la cubrirían. Tan pronto como se enterara que la pintura es de verdad y que tiene una obra maestra entre sus posesiones, esta persona ciertamente no demoraría en subir el ático, rescatando la pintura para limpiarla y restaurarla a su estado original. ¿Acaso el alma de un ser humano no es digna de una atención apropiada? Por ello se dice que de todos los tesoros que el Creador te ha confiado, el que merece más atención es su propia alma. Esta es la primera parte de lo que es el capítulo 4. Y aquí vamos a meternos más un poquito. Aquí se nos llama la atención primeramente en la definición. Arrepentimiento no es un término que cubra realmente lo que es la Teshuvah. La Teshuvah sería mejor explicada como un retorno, pero ese retorno es de que yo, para poder hacer ese retorno, tengo que darme cuenta de las faltas que estoy cometiendo. Entonces no es como muchas veces en algunas filosofías se pinta, ¿no? Que dicen, perdón, no sé ni lo que hice, pero perdóname, ¿no? No, aquí para ver realmente un verdadero retorno, uno tiene que darse cuenta qué es el mal que hizo, ¿no? Y aquí ayudándonos un poco con lo que nos dice el autor anónimo de Orjot Tzadikim, que nos dice que es importante que conozcamos cuáles son de alguna forma esos aspectos negativos de los atributos, ¿no? De alguna manera de cada una de estas características, actitudes y aptitudes que va a tener cada ser humano, para de esa manera darnos cuenta cuando estamos alejándonos del camino recto, ¿no? Entonces, bueno, aquí de alguna manera esa es parte de la idea. La idea es que nosotros tenemos que darnos cuenta, primeramente, de cómo estamos errando en el camino. Entonces, para darnos cuenta tenemos que saber, o sea, como se dice regularmente, ¿no? Cuando una persona quiere superar un vicio o algo, le dicen, primero tienes que reconocer que tienes tal vicio. Si no lo reconoces, pues por más que te digamos, por más que querramos ayudarte, no vamos a lograrlo. Entonces aquí el primer aspecto es conocer. Para ello, pues, Baruch Hashem, los sabios del pueblo de Israel tienen muchos libros sobre ética y moral que nos van a ayudar a poder entender cómo es que debe el ser humano comportarse, ¿no? Porque como sabemos, gran parte de esos libros son hechos para los Yehudim, pero sin embargo ahí también vienen muchos aspectos que competen al Bnei Noach. Entonces, por otro lado también, aquí se nos hace mención en esta analogía del cuadro. O sea, una persona tiene ahí un cuadro muy valioso, pero no sabe de quién es. O sea, ve rayones y me dice, va al ático, ¿no? Pasa el tiempo, de repente llega un amigo, lo lleva al ático a buscar cierta cosa, ve el cuadro y dice, oye, tienes una obra maestra. ¿En serio? Sí. La bajan, la desempolvan y demás, y se da cuenta que esa obra vale mucho. Entonces, a partir de ese momento, toma el valor. Aquí la llamada de atención de los autores, que Hashem les da la vida a ambos, es que nos demos cuenta que lo que tenemos, el alma que tenemos, es tan valiosa. Es el tesoro más grande que Hashem nos dio y que merece atención. Y como tal, pues tenemos que precisamente ver qué es aquello que de alguna manera está obstaculizando en su camino, ¿no? Entonces aquí en este capítulo principalmente se nos va a hablar de algunos aspectos sobre ciertas reglas y detalles de lo que es la Teshuvah. Posteriormente también pues, nos va a hablar también de la Tefilá, pero eso es un poquito más adelante. Entonces, bueno, ahorita aquí principalmente es quitarnos ese concepto que Dios no lo quiere por otras filosofías, se nos ha quedado lo que es el arrepentimiento. De eso va a tratar y bueno, voy a terminar nada más recordándoles el cuentito de Iván. El cuento de Iván ya lo hemos contado varias veces, ahorita nada más así para los que nos ven. Es un hombre que es un cochero, tiene un amo, el amo quiere dirigirse hacia Alemania y entonces bueno, ya van camino a Alemania, todo va bien. Cuando llegan a Alemania se quedan en el centro, el cochero, y que se llama Iván, se estaciona mal
en el camino. Y entonces, bueno, antes de que el amo se vaya, le deja toda una lista con cosas que él tiene que hacer. Finalmente, pues bueno, este hombre ve el sol, ve la sombra y demás, y dice, es muy temprano, yo creo que todavía tengo tiempo de dormirme un ratito. Se acomoda en el carruaje, se duerme, cuando de repente escucha unos toquidos, claro, un tiempito después, escucha unos toquidos. Era un oficial, un alemán, que le decía, «Verdad». Este hombre era un ruso, no entendía a qué se refería el alemán, entonces finalmente, pues él responde, «Iván». Creía que le estaba preguntando su nombre, y nuevamente el alemán le decía, «¿Cómo te llamas?». Él volvió a entender, y él decía, «Iván». Y volvió a entender que decía, «¿Cómo te llamas?». Pero cada vez el alemán se iba molestando, hasta que empieza a gritarle. Y le dice, «¿Verdad?». Y él responde, «Iván, ¿verdad? Iván, ¿verdad, Iván?». Entonces finalmente sale de sus casillas el oficial, agarra pues una especie de macana que llevaba, le da un golpe en la cabeza y le dice, «¿Verdad, Iván?». Y luego baja del carruaje, le pega 2 golpes, le dice otra vez, «¿Verdad, Iván?». Así se llevan un buen rato. Finalmente, ya muy enojado, el soldado alemán se lo lleva a un callejón, le da una paliza y vuelve a preguntar, «¿Verdad?». Él dice, «Iván». Le pone otros golpes más. Ya este hombre ya estaba casi muerto. En ese momento reflexiona y dice, «Yo creo que si sigo con esto, este hombre va a matar». Finalmente él dice, bueno, a lo mejor no está preguntando mi nombre. Entonces a él se le ocurre responderle de la misma manera que él responde. Entonces cuando viene el cuestionamiento del soldado, le dice otra vez el soldado, «¿Verdad?». Y él dice, «Verdad, verdad, verdad». En ese momento el soldado alemán se va. Iván, como puede, se regresa a su coche, se sube al coche, se esconde en el coche, está en un rincón. Cuando llega un rato después llega el amo y le dice, «Oye, Iván», y le dice el cochero, «¿Qué pasa, Iván?». «Oye, pero, señor, espere. Yo aquí no me llamo Iván. Yo aquí me llamo Verdad». «¿Verdad?». Sí, aquí me llamo Verdad». «Bueno, Verdad, ¿ya nos podemos ir?». «Sí, señor, enseguida». Se pone al frente Hay que recordar que había cosas que tenía que hacer este hombre, no las hizo. Entonces van de regreso, ya van de camino hacia Rusia nuevamente, y después de que ya está a una distancia bastante lejos de Alemania, de repente se frena el carruaje. Y se sobresalta el amo y pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Verdad?». «No, nada, señor», le responde, ¿no? «Todo está bien. Solo le quiero decir que ya estando aquí, otra vez me llamo Iván». Y ahí termina la historia. Este es un cuento del Rebbe Nachman, y la enseñanza es precisamente la que nos va a interesar, ¿no? Iván representa el cuerpo, nos dice el Rebbe Nachman. El amo es HaKadosh Baruj Hu, y el soldado alemán es de alguna manera ese siervo que Hashem va a emplear para enseñarle, en este caso a Iván, que él no es un cuerpo. Entonces cuando el soldado alemán le decía, ¿quién eres?, o sea, esa es una razón que nos da el Rebbe Nachman, o sea, en realidad lo que le estaba preguntando el soldado alemán es, ¿qué estás haciendo? ¿Pero por qué? Porque estaba mal estacionado. Había quedado obstaculizando el camino, entonces le decía, ¿qué estás haciendo? Y él decía, Iván. Entonces la interpretación que da el Rebbe es, pues, gozando de los placeres, soy un cuerpo. Entonces le pega, ¿qué estás haciendo? Sigo disfrutando, soy un cuerpo, le vuelve a pegar. Al final de cuentas, el soldado alemán son los sufrimientos que van a abrir los ojos a este Iván, que muchas veces puede llegar a ser uno, esa persona que va tras los deseos de este mundo. Y entonces el soldado alemán, ese sufrimiento nos viene a decir, despierta, tú no eres un cuerpo, eres un alma. Entonces cuando dice Iván, ¿verdad, verdad, verdad? Sí,
¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Entonces ese momento es cuando hay un despertar y entonces ya pensamos y al principio nos da temor. Nos venimos a esconder. ¿Por qué? Porque en ese momento nos damos cuenta que en realidad no somos un cuerpo, somos un alma. Entonces este miedo que tienes de saber que no se logró hacer todo lo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces bueno, de alguna manera, conectado con el tema, la Teshuvah es esa oportunidad donde si ya vino el soldado alemán a recordarnos que no somos un cuerpo, entonces tomemos ese camino que nos lleve de retorno, que despertemos, nos demos cuenta que realmente somos un alma y cambiamos la historia, que no seamos como Iván, que una vez que ya pasó el sufrimiento, que ya se alejó de la Alemania, que ya estaba llegando otra vez a Rusia, le responde al amo: Señor, soy otra vez un cuerpo. Sabemos que le va a pasar a Iván otra vez, ¿verdad? O sea, otra vez va a aparecer otro soldado, le va a dar otra paliza y le va a recordar que es un alma. Entonces, bueno, que Akadosh Baruj Hu nos ayuda a que entendamos que somos un alma, que tenemos una misión más allá de todo aquello que pues a lo largo del tiempo nosotros nos hicimos ideas a través de la sociedad y demás, y que pues podamos retornar realmente, ¿no? Y bueno, con el Hashem mañana veremos más a detalle, más sobre la Teshuvah. לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, 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 לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך